El libro de los Jueces ocupa el séptimo lugar dentro del canon bíblico, el cual relata los acontecimientos luego de la muerte del líder Josué y de toda su generación, marcando quizá el periodo más violento del antiguo pueblo de Israel antes de la monarquía. La narrativa se centra en el establecimiento de los israelitas en tierras cananeas, pasando de una vida nómada a sedentaria y agrícola, aunque este no sería su mayor reto dado que durante esa misma época, los pueblos del mar también iniciaron una serie de campañas bélicas, con el objetivo de establecer guarniciones en el suroeste de Canaán, lo que les permitiría expandir su poderío militar y cultural. Seducidos por la idea de una posible paz con pueblos sedientos de sangre y con reinos vasallos de los imperios más poderosos de Medio Oriente que soñaban con la insurrección, los israelitas empezaron a mezclarse con sus vecinos y enemigos cananeos, lo que a su vez los llevó a adoptar las prácticas paganas que consagraban a sus descendientes. Todos estos altibajos son enmarcados junto a los líderes hebreos que le sucedieron a Josué denominados como jueces, unos considerados héroes y otros como traidores, que le dieron una identidad al pueblo de Israel ante los reinos de su época. En el año 1384 a.C., los israelitas de la tribu de Judá expandieron sus territorios en Canaán por órdenes de Caleb, quien era su líder, y con la ayuda de la tribu de Simeón, empezando con la invasión a Jerusalén, a la cual incendiaron mas no ocuparon, en donde acabaron con la vida del rey Adón-Besec. Luego ocuparon la región de Hebrón, que fue tomada por Otoniel, al igual que los territorios de Kiriat Sefer y las ciudades del Negev. Por otro lado, las tribus descendientes de José tomaron la ciudad de Betel, pero al igual que las otras 9 tribus no expulsaron a todos sus habitantes, sino que los convirtieron en sus tributarios pensando que sería una buena idea. Esto molestó a Dios, quien envió a un ángel a la región de Boquim, para hacerle ver al pueblo el error que habían cometido. Otro evento que también se destaca en este tiempo es la ascensión al trono del faraón Amenhotep III en el 1386, dentro del linaje de los gobernantes del nuevo imperio egipcio. A raíz del cuestionable sistema de tributos antes mencionado, los israelitas empezarían con la degeneración de sus creencias en el año 1380 luego de la muerte de Caleb, al rendirle culto al dios Baal y a la diosa Astarot. Y en paralelo, Suppiluliuma I se convierte en el primer rey del nuevo imperio hitita. Al año siguiente iniciaría la opresión de los pueblos desde Mesopotamia hasta las ciudades gobernadas por los 5 príncipes de Filistea, que se alargaría por 8 amargos años hasta que Dios pondría a Otoniel, hijo de Cenaz de la tribu de Judá, como el primer juez sobre Israel en el 1371 a la edad de 75 años. En el suroeste el poder egipcio cambiaría al faraón Akenatón, luego al misterioso personaje de Semenezcara y después al enigmático Tutankamón en el año 1334. Por el lado hebreo, Otoniel sostuvo contiendas principalmente contra el rey Cusan-Risataim de Siria, a quien venció, haciendo que Israel estuviera a salvo por 40 años, hasta que falleció a la edad de 115 años en el 1331. Durante esa época se destaca la creación del relieve en el pedestal de la estatua de Berlín, específicamente en el año 1349, que era una losa de granito gris con jeroglíficos egipcios en el que se menciona a Israel, que por su estilo de escritura data del reinado de Amenhotep III. Tras la muerte del primer juez, el pueblo volvería a caer en la idolatría y los habitantes de Moab bajo el reinado de Eglón los oprimirían desde el sureste por 18 años hasta el 1313, teniendo a la tribu de Judá, Rubén y Simeón como los principales afectados. Por esta razón un nuevo juez es levantado entre los hijos de Benjamín llamado Ahod, que con astucia logró engañar al rey Eglón con un presente, hasta que lo tuvo a su merced en su sala de verano cerca de Gilgal, en donde lo apuñaló, haciendo que los israelitas recobraran su fuerza y atacaran a los moabitas desde el monte de la tribu de Efraín, acabando con 10.000 soldados enemigos. Aquí también tiene lugar la historia de Ruth la moabita y su integración entre el pueblo hebreo a partir del 1304, al casarse con un hombre llamado Boaz de la tribu de Judá, luego de sus muestras de fe en el Dios de Israel. La victoria del segundo juez hace que Israel entre en el periodo de paz más largo en esta parte de su historia, por 80 años aproximadamente. En el 1295 asciende al trono hitita el rey Mubatali II durante el apogeo del nuevo imperio, mientras que en Egipto, el faraón Horemheb elegiría al jefe de sus arqueros Ramsés I como su sucesor en el poder, dando inicio a la 19ª dinastía egipcia, aunque solamente reinaría por 2 años. Tras su muerte, su hijo Seti I ocuparía el trono hasta el año 1279, que abarcó una serie de campañas militares en el sur de Canaán. Dado que el poder hitita se había extendido hasta las fronteras del nuevo faraón, también se dio el apaciguamiento de los poderosos sacerdotes de Amón, y los vestigios religiosos que había dejado el reinado del faraón Akenatón. Luego a Seti le sucedería su hijo Ramsés II el Grande,
que reinó durante 66 años, que a menudo es recordado como el faraón más célebre y poderoso del nuevo imperio, por lo que los gobernantes egipcios posteriores lo llamaron el Gran Ancestro. En el quinto año de su reinado el faraón decidió cortar con los ataques hititas. Muestra de ello es la batalla de Cadés al norte de Siria, donde por fin se encontraron los poderosos ejércitos egipcios de Ramsés II con la alianza sirio-hitita del rey Mubatali II. Pero 16 años después ocurrió lo impensable, ya que las dos naciones empezaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, que limaría las ásperas relaciones entre las que para entonces eran las dos grandes potencias del Mediterráneo. Para ello unos mediadores hititas enviados por el rey Atusili llegaron a Pi-Ramsés, la gran capital del faraón en el delta del Nilo, para establecer el acuerdo, y con ellos venían 3 diplomáticos egipcios que habían negociado los términos del tratado en Atusa, la capital hitita. De este modo, aunque no se hacía referencia a fronteras específicas, el faraón renunció a sus pretensiones sobre Cadés y Amurru, y a cambio Egipto obtuvo el control de las costas mediterráneas orientales, y el acceso a puertos lejanos como Ugarit en la actual Siria. Por su parte el imperio hitita se comprometía a no violentar jamás las tierras de Egipto. Mientras se daban estos eventos en el sur, desde el oeste las fuerzas filisteas, mejor conocidos como los pueblos del mar, arremeterían contra los territorios hebreos en el 1253, oprimiéndolos por 5 años, lo que hizo que Dios levantara a Samgar de la tribu de Neftalí como juez sobre Israel, con el fin de liberar a las tribus del suroeste al matar a 600 filisteos. Esta advertencia sería ignorada por las tribus del centro y del norte, quienes continuaron con su infidelidad a la ley mosaica, hasta que en el 1244 Javín, rey de Jase, movilizó a los ejércitos cananeos bajo el mando del capitán Sísara, para afligir a las tribus de Israel por 20 años, a excepción de sus habitantes en el sur, que aún vivían en una relativa paz. Ya en el 1224 Israel tendría a su primera jueza llamada Débora, quien era una profetisa de la tribu de Efraín, la cual por dirección de Dios le ordenó a Barak, hijo de Abinoam de la tribu de Neftalí, a que convocara a 10.000 hombres entre su tribu y la tribu de Zabulón para ir a la guerra contra el ejército de Sísara. Así fue como los israelitas descendieron desde el monte de Tabor al arroyo de Sisón, y por la intervención divina lograron derrotar a los cananeos, entre los cuales solo su capitán pudo escapar hacia la región de Quedes, en donde habitaba un hombre llamado Eber, quien era un descendiente de Yetro, el suegro de Moisés. Al llegar a la tienda de tal hombre le salió al encuentro Jael, su esposa, que al darle refugio y bebida hizo que Sísara entrara en un profundo sueño por el cansancio, algo que fue aprovechado por Jael, quien le atravesó el cráneo con una estaca de su carpa y un martillo. Cuando Barak llegó a buscarle, vio el cuerpo del capitán en el suelo, lo que hizo que el ejército de Israel recobrara el aliento y destruyera el reino de Javín, lo que le daría a las tribus 40 años de paz. En el 1212, el faraón Merenta, hijo de Ramsés II, asciende al trono egipcio y reina por 10 años, entre los cuales se da la fabricación de la estela de Merenta, en donde se menciona a Israel, y en el 1207 la edad del bronce colapsaría definitivamente, ubicándolo 7 años antes del ascenso al poder del faraón Seti II en el 1200 a.C. Tras 6 años de reinado le sucede su hijo Sipta en el trono, posteriormente Setnag, quien aperturó la 20ª dinastía egipcia, y luego Ramsés III en el 1184, que es considerado el último soberano importante del nuevo imperio. Al acabarse el tiempo de paz en ese mismo año al oriente de Canaán, los madianitas se hacen presentes nuevamente en la historia de Israel y la oprimen por 7 años, hasta que un hombre llamado Gedeón de la tribu de Manasés, que al ser acompañado de un pequeño ejército de 300 israelitas, logra desbaratar el campamento enemigo que estaba en el valle del monte Moré, en donde mata a 2 de sus generales y 2 reyes. Esta victoria les vuelve a dar 40 años más de paz a partir del 1177, año del que datan las primeras referencias históricas de los filisteos, y en el que da inicio el periodo asirio medio bajo el reinado de Asur-Dan I. Volviendo al pueblo hebreo, fue tan grande la hazaña de Gedeón, que los israelitas querían proclamarlo como su primer rey, pero este se negó rotundamente, dejando en claro que era Dios quien debía gobernarlos. En esos tiempos es posible situar el nacimiento de Obed, hijo de Ruth y ancestro del rey David, y en el 1174 nacería Elí de la tribu de Leví, quien más adelante sería el sumo sacerdote y juez de Israel. En el año 1152 Ramsés III moriría y le sucederían 8 faraones con el mismo nombre, hasta llegar a Ramsés X, con el que termina la época ramésida y el nuevo imperio, dando inicio al tercer periodo intermedio de Egipto. Cuando Gedeón, mejor conocido como Jerubal, murió en el 1137, uno de sus 70 hijos llamado Abimelech se alzó para reinar sobre la ciudad de Siquem, quienes le apoyaron, para lo cual les trajeron a sus hermanos a excepción de Jotam, el hijo menor de Gedeón, para matarlos uno por uno sobre una piedra, borrando así cualquier reclamo por el poder sobre Israel.
Esta masacre hizo que Jotam elevara una parábola desde el monte Gerizim, alegando las injusticias del pueblo y de su ilegítimo rey, anticipándoles la desgracia. Tras 3 años de reinado, la ciudad se rebela contra Abimelech tal y como lo predijo Jotam, lo que inicia una campaña despiadada del rey hacia aquellos que intentaron derrocarlo y finalmente contra los de su propia ciudad, a quienes incineró dentro de una torre. Pero cuando intentó hacer lo mismo en la región de Tebes, una mujer desde lo alto de una fortaleza le lanzó una piedra de molino en la cabeza, lo que le fracturó el cráneo y en su agonía le pidió a su escudero que lo atravesara con su espada, para que su muerte no quedara registrada a manos de una mujer. Luego el liderazgo sobre Israel pasó a Tola de la tribu de Isaacar en el 1134, quien juzgó al pueblo por 23 años. La situación de Medio Oriente empezaría a anticipar el nacimiento de nuevas potencias, ya que en el año 1121 el rey Nabucodonosor I de Babilonia iniciaría las hostilidades con los asirios gobernados por Assur-Rezizi I. Luego en el 1120 el rey Tiglat-Pileser I de Asiria cruzaría el Éufrates y capturaría la gran ciudad de Carquemis y alcanzó el Mar Negro y el Mediterráneo, creando por primera vez un poderoso imperio que empezaría a conquistar Oriente Próximo, pero antes tendría que lidiar con Nabucodonosor, quien derrotaría a los elamitas y recuperaría la estatua del dios Marduk y el código de Hammurabi, que habían sido robados años atrás por el rey de Elam. 4 años después, pero en Israel, Elí empezaría con sus labores de juez sobre las 12 tribus, aunque lo hizo desde Silo ya que también era el sumo sacerdote, perteneciente al linaje de Itamar hijo de Aarón y no de Eleazar. Al término del liderazgo de Tola en el norte de Israel, le siguió Jair, quien era de la región de Galaad en el 1111, y juzgó a Israel por 22 años, mientras que las tribus del sur volverían a la idolatría, haciendo que los amonitas los oprimieran por 18 años empezando por el 1107, tiempo en el que se cumplían 300 años desde el inicio de la conquista de Canaán por Josué. En el 1096 nacería Samuel de la tribu de Efraín, en medio de la complicada situación que afrontaban los israelitas con la nación de los filisteos que lograron asentarse en territorio hebreo en el año 1090, permitiéndoles invadir a las tribus del suroeste de Canaán. Pero Dios volvería a levantar a un hombre de la región de Galaad llamado Jefté, hijo de una meretriz, cosa que no le impidió liderar al ejército de Israel a la guerra contra sus opresores en el año 1089, a los que derrotó y sometió dándole así 6 años de paz al pueblo, aunque en el camino tuvo que entregar a su única hija Mispa al servicio de Dios, con lo que cumplió la promesa que le hizo poco antes de ir a la guerra. A partir de aquí, iniciarían las contiendas entre los hombres de Galaad y los de la tribu de Efraín, ya que estos últimos no les ayudaron en el conflicto contra los amonitas, por ello también hubo guerra entre ellos y a este juez le siguió Isán en el 1089. 3 años después en el sureste de Israel, el líder Sansón de la tribu de Dan asumiría el rol de juez para intervenir en el conflicto contra los filisteos, ya que poseía una fuerza superior a la de cualquier hombre gracias al Espíritu de Dios que descendió sobre él, pero tal parece que el impulso de sus deseos eran mayores, al emparentarse en 2 ocasiones con mujeres filisteas, que terminaron por debilitarlo y deshonrarlo ante sus enemigos. Aunque tras su muerte muchos de ellos perecieron en el 1060 a.C. Y por el año 1080, nacería un niño en la ciudad de Gibea que le pertenecía a la tribu de Benjamín, a quien todos llamarían Saúl. Yendo más al sur, el imperio egipcio empezaría a quebrajarse luego de la muerte del faraón Ramsés X, dado que el aumento del poder de los sumos sacerdotes de Amón en el 1080, haría que el sucesor al trono Esmendis I perdiera la autoridad sobre el Alto y Medio Egipto, que además inauguraba la 21ª dinastía real desde la ciudad de Tanis en el 1069, que a su muerte su hijo Neferjeres ocuparía el trono. Estos hechos fueron aprovechados por el yerno y sucesor del sumo sacerdote de Amón en Tebas, mejor conocido como Pianj, que se autoproclamó como el gobernante del Alto Egipto, que al inicio emprendió una campaña militar en Nubia, para arrebatar el control de esta región rica en oro de manos del rey Panegesi, pero sus esfuerzos fueron finalmente inútiles y Nubia se desligó permanentemente del dominio egipcio, y tras su muerte le sucedió su hijo Pinetjem I. Ahora en el oriente, Assur-bel-Kala, hijo de Tiglat-Pileser I, asumiría el poder en Asiria, que es conocido por crear un acuerdo de paz con el rey Marduk-Sapik de Babilonia, pero luego se hizo con el dominio de la ciudad, que tras 18 años de reinado, su hijo Eriba-Hadad II ocuparía el trono asirio. Mientras las tribus del sur tenían a Sansón como juez en el centro religioso de Israel en la ciudad de Silo, el pueblo presenciaría el choque directo entre el ejército de Israel y el de Filistea cerca de la región de Ebenezer, en donde serían masacrados los soldados y los sacerdotes levitas que custodiaban el arca. Aquí moriría el sumo sacerdote Elí a los 98 años de edad, tras una caída que tuvo al enterarse de la muerte de sus hijos y herederos Ofni y Fines, además de la captura del arca de la alianza que fue llevada a tierras extranjeras.
Pero la fe del pueblo encontraría apoyo en el profeta Samuel, que empezó a fungir como juez en la zona central cerca del tabernáculo en Silo. Por su parte el juez Elón de la tribu de Zabulón sostuvo la paz en Israel por 10 años luego de la muerte de Isán en el 1076, y a él le sucedió en el liderazgo Abdón en el 1066, quien le dio 8 años de paz a las tribus del oriente. En ese tiempo tendrían lugar los últimos eventos importantes en la vida de Sansón, como lo fue la lucha contra el pueblo de Filistea, y posteriormente su aprehensión por estos mismos a causa de la seducción de Dalila, hasta que murió en el año 1060 y a su vez el periodo de 20 años de paz de las tribus del sur. 2 años después en el 1058, a Saúl le nacería Jonatán su primogénito, y luego de 2 años el pueblo empieza a mostrar signos de arrepentimiento, y con la intervención de Dios a través del profeta Samuel, el ejército de Israel lograría derrotar a los filisteos en la región de Mizpa. Aun con todo esto, los pueblos del mar continuaron con las hostilidades hacia Israel hasta el 1050 a.C., dando un total de 40 años de conflicto directo desde los tiempos del juez Jefté, que a su vez era el año en el que nacería Isboset hijo de Saúl, que más adelante será importante en la historia hebrea. Al final, luego de tanta sangre derramada por todo lo largo y ancho del territorio de Canaán, el último juez que quedaba en Israel era el profeta Samuel que habitaba en la ciudad de Ramá, y desde ahí lideraba al pueblo en sus asuntos espirituales y legislativos, pero eso estaba a punto de cambiar, ya que iniciaría el tiempo de los reyes de Israel. Si el video te ha gustado, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos, ya que eso me ayudaría bastante. Y recuerda que también puedes suscribirte a mi canal, para futuras entregas. Muchas gracias.